Saludos amigos, la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada les da la bienvenida al programa Perseguidos pero no olvidados. En los próximos 15 minutos de este programa vamos a acercarles hasta su casa la vida real de cristianos contemporáneos a nosotros, que en la actualidad están sufriendo y que son discriminados por su fe. En muchos casos sufren violencia en sus países y aquí en Occidente, en Europa, en España, sufren la indiferencia. Ellos son los protagonistas de este programa de ayuda a la Iglesia necesitada. Y hoy fijamos el objetivo en Ucrania. Es ese país al este de Europa del que seguro oyeron hablar hace unos años a raíz de los conflictos con Rusia. Últimamente se ha reducido el número de noticias considerablemente relativas a este país, pero eso no significa que su situación haya mejorado. Lo contrario, la población ucraniana y más aún los cristianos de este país siguen sufriendo. Por eso hoy nos acordamos de todos ellos en este programa de Perseguidos pero no olvidados. Y para hablar con mayor propiedad de este tema nos acompaña en el plató Nieves Barrera. Nieves. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenida al programa, que trabaja con nosotros en las oficinas de ayuda a la Iglesia Necesitada en Madrid y que hoy ha venido porque estuvo en un viaje recientemente a este país, a Ucrania, con nuestra fundación, con la fundación para conocer pues, de primera mano la situación de los cristianos allí. Pero antes de todo, vamos a hablar de que Ucrania, vamos a empezar a poner un poco en contexto, pues es un país muy complejo en términos históricos, políticos y sociales. Por eso, Nieves, si te parece, vamos a ver en principio un vídeo sobre la situación de este país, porque así seguro que nos va a ayudar a comprender mejor el país del que vamos a tratar en este programa de hoy. Ucrania, país del este de Europa, siempre ha sido un país de fronteras cambiantes. Durante el siglo XIX, la mayor parte de Ucrania se integró al Imperio ruso, mientras que el resto estaba bajo el control del Imperio austrohúngaro. Desde entonces y hasta la actualidad, Rusia siempre ha tenido interés por este país. Tras un periodo de guerras incesantes y varios intentos de independencia, en 1922 la República de Ucrania participa en la fundación de la Unión Soviética. Fue entonces cuando el comunismo se instaló en el país, dejando consecuencias a día de hoy aún palpables. La Segunda Guerra Mundial y la invasión alemana en junio de 1941 contribuyeron al clima de guerra y ni siquiera la independencia alcanzada en 1999 consiguió terminar con la inestabilidad del país. Rusia o Unión Europea. Ese es el debate desde 2013. Ese año, el presidente Viktor Yanukovych se negaba a firmar un acuerdo de asociación con la Unión Europea, lo que provocó numerosas protestas ciudadanas en contra del gobierno. Al año siguiente, en 2014, las fuerzas rusas ocupaban la península de Crimea, favoreciendo la actual fragmentación del país tanto a nivel territorial como social. Una separación que también afecta al ámbito religioso con la ramificación de la Iglesia ortodoxa mayoritaria en el país. Ucrania tardará aún varios años en terminar con los conflictos y muchos más en superar las consecuencias de una inestabilidad que desde hace mucho tiempo sufren más que nadie sus habitantes. Por todos ellos reza la Iglesia y en especial el Papa Francisco, que las pasadas Navidades donó 6 millones de euros para hacer frente a la crisis humanitaria que la guerra ha generado en ese país. Ucrania, un país que arrastra inestabilidades, guerras, unas consecuencias del pasado, Nieves, que todavía le pasan factura, ¿no es así? ¿Cómo has visto esta Ucrania del siglo XXI? Esta Ucrania está todavía, como dices, está sufriendo las consecuencias de conflictos pasados. Ha sufrido el comunismo, ha sufrido un montón de guerras, ha habido genocidios de los que no se hablan y todavía se está reconstruyendo. Y además, en medio de esto, poquito a poco ha ido mejorando, pero de repente en este momento hay un montón de guerras que desde hace pocos años hemos oído hablar de ellas, pues todavía siguen destruyendo lo poquito que se ha ido mejorando, reconstruyendo y haciendo crecer. Es un país que realmente está sufriendo los ataques desde todos los puntos, sus fronteras se han movido. Es un país que necesita mucha
mucho apoyo y mucha fuerza porque está sufriendo mucho, sí. Que no viene de un conflicto, sino de una historia Efectivamente. de conflictos, ¿no? Desde el comienzo es un lugar que es una zona muy rica en Europa, es una zona que ha sido siempre el granero de Europa, ha sido siempre querida por todos, ¿no? Tiene estratégicamente una serie de puntos importantes en los que los países han querido colocarse tanto por motivos económicos como por motivos bélicos. Ahora avanzamos un poco más en lo que está pasando en Ucrania, pero Inma, bienvenida. Gracias. Queríamos abordar en este punto la situación de la libertad religiosa en Ucrania y el papel de las iglesias, que son muchas y desde luego con un rol importantísimo. Cuéntanos. Pues según el informe de Libertad Religiosa de Ayuda a la Iglesia Necesitada, más del 80% de la población ucraniana es cristiana, pero hay que aclarar que este cristianismo en Ucrania está muy ramificado. Por un lado está el catolicismo, dentro de las cuales se engloba la Iglesia grecolatina y la Iglesia latina. Por otra parte, más de la mitad de los cristianos son ortodoxos, pero dentro de la Iglesia ortodoxa hay también una separación visible entre aquellos más próximos al Patriarcado de Kiev y los más cercanos al Patriarcado de Moscú. Hay que señalar además que en Ucrania es habitual vincular la religión con otros dos factores, la política e incluso la nacionalidad. Es decir, mientras que en el oeste del país, más cercanos a Polonia, y favorable a las políticas europeas se suele profesar el catolicismo, la zona más próxima a Rusia sigue a la Iglesia ortodoxa. Aparte de los católicos y los ortodoxos, casi un 15% de la población sigue otras religiones minoritarias en el país e incluso el Islam cuenta con una representación de casi el 2% de los ucranianos. De todas estas religiones es el catolicismo la que más discriminación sufre, sobre todo en el este del país o en la península de Crimea. Ambos lugares están muy relacionados, como saben, con Rusia. En estas zonas, además, es frecuente que los sacerdotes no puedan regresar a sus parroquias, por lo que son bastantes las comunidades religiosas que se han quedado sin sacerdotes u otro personal religioso. En Crimea, además, la situación es aún más complicada por la aplicación de las leyes rusas, mucho más estrictas en cuanto a libertad religiosa se refiere. Inma, quería saber yo en este punto, que aunque es un país muy dividido, ¿qué papel tiene de unificador, si es posible, y si lo tiene la Iglesia Católica? Es importantísimo el papel que tiene, porque realmente es la institución que está ayudando más a todas las personas, no solamente a los cristianos, sino a todos aquellos que lo necesiten. Ayudando, pues acompañando espiritualmente, por supuesto, porque lo que se ve es que la gente está destruida, entonces están reconstruyendo el país, la Iglesia Católica está reconstruyendo lo que son los edificios en sí y además reconstruyendo a la gente por dentro, están dándoles una nueva vida y están ayudando a problemas como son los refugiados, toda la caridad que viene desde Europa y pues es la única institución que realmente hace que llegue todo eso, ¿no? Entonces estas ayudas hacen que la gente pueda vivir en un espacio en el que hay paz y en el que se sienten acompañados. Y eso hace que la sociedad empiece a encontrar esos valores que da al final el cristianismo. Por eso es tan importante el papel de la Iglesia. Es la que está manteniendo la esperanza y dando los valores a la gente. ¿Y cómo es la religión entre todas las iglesias cristianas, ¿no? ¿Es verdad que se está produciendo esa famosa unión o ese famoso ecumenismo de la sangre del que tantas veces nos habla el Papa Francisco? Pues sí, la verdad es que sí. En este momento hay muchos seminarios, hay varios seminarios en Ucrania. Nosotros hemos estado allí y hemos hablado con uno de los seminarios en Horodok, donde están formando a seminaristas del rito latino, del rito nuestro, y también están, por otro lado, formándose los del rito greco-católico, y están todos en unión. Las iglesias están formando juntas, está habiendo mucha formación de unos a otros. La misión a veces es un poquito en conjunto, ¿no?, entre los latinos y los greco-católicos. Y luego hay incluso chicos que acuden al seminario diocesano que vienen de la Iglesia Ortodoxa y se están convirtiendo y están queriendo ser sacerdotes católicos. O sea, están viendo que se está uniendo a la Iglesia en ese sentido, ¿no? Se acepta a todos, se les va dando formación y van trabajando juntos. Dame ejemplos. Dame ejemplos que hayas visto tú en este reciente viaje a Ucrania, que ya que hayas tenido la ocasión y el privilegio de haber ido y de compartirlo con todos nosotros, donde eso es palpable. Pues en el seminario de Horodok. Allí hemos estado con el obispo auxiliar y nos ha presentado a los seminaristas,
gente joven y gente que está deseando formarse. Está también en una de las diócesis, hemos visto un movimiento que se llama Movimiento Luz y Vida, un movimiento importantísimo que cree en la importancia de cuidar la infancia a los niños y a las familias, y a donde acuden todos, y está abierto a todos, cristianos, católicos, ortodoxos, grecocatólicos, y hemos estado con ellos, hemos estado en sus Eucaristías y hemos estado con las consagradas, hemos visto cómo se les provee de material y de un montón de necesidades que tienen, y están todos trabajando en común. ¿Y hay sed de Dios en este país que sufrió el comunismo, que ahora está en una situación de conflicto bélico permanente? Pues sí, hay mucha sed de Dios. Eso se ve en momentos muy dolorosos, ¿no? Recuerdo que estando en el VIP, en una de las iglesias, la gente se acerca mucho más a Dios, porque con este conflicto que están teniendo están perdiendo a muchísimos familiares. Recuerdo en concreto, estuvimos en la que era la iglesia jesuita, que ahora pertenece a la iglesia greco-católica. Nada más entrar veíamos allí un montón de fotografías de los chavales con sus nombres y apellidos, ¿no? Y venía la gente a rezar y venía como a hacer ofrendas, y resulta que eran los chavales que ese fin de semana habían fallecido en el frente, ¿no? En ese momento ves a muchísima gente en las iglesias. Estuvimos en una de las misas dominicales de jóvenes, pues increíble, la iglesia llena, los jóvenes participando, pero podía haber 300 jóvenes, pero solo para jóvenes, una misa para ellos, cantada, con oración, bueno, increíble. O sea, que yo te motivaba un montón, ¿no? Y te planteabas, bueno, ¿y nosotros qué hacemos aquí, no? Era una pasada escuchar a todos. Iglesias llenas en estos momentos en Ucrania, a pesar de la guerra, y templos que habían sido hasta hace poco, en la época del comunismo, utilizados como gimnasios, ¿no? Efectivamente. Por ejemplo. Un ejemplo, fue increíble. Cuando estuvimos en Odessa, estuvimos en la catedral de Odessa, en la que está el obispo, todavía sigue vivo. Este obispo le robaron, porque se la quitaron la catedral y la convirtieron en un gimnasio. Nos enseñaron las fotos de cuando era gimnasio, de lemas del gimnasio, de cómo el deporte te ayudaba y demás. Y el obispo estuvo viviendo 20 años en una torre sin nada, y bueno, ya se la han devuelto y la han reconstruido. Madre mía. Inma Mansilla, quería que nos ampliaras en este momento qué ayudas, qué proyectos, cuál es el trabajo de nuestra Fundación de Ayuda a la Iglesia Necesitada por la Iglesia en Ucrania. Pues vamos a comenzar con el dato más revelador, que es que Ucrania es el cuarto país que más se ha ayudado en el año 2016, que más ayuda a la Iglesia Necesitada. Según los datos de la memoria de actividades de nuestra Fundación, Ayuda a la Iglesia Necesitada dedicó más de 4 millones a las necesidades del pueblo ucraniano. Esta ayuda se hace efectiva, por ejemplo, en el caso de las servidoras del Señor y de la Virgen de Matará. Ayuda a la Iglesia Necesitada ha destinado 3.000 euros a la formación de 16 de sus novicias. Estas hermanas se dedican sobre todo a los jóvenes, a quienes ofrecen catequesis y clases de religión, pero también se encargan de huérfanos de la guerra, ancianos y enfermos. En términos generales, el mayor número de proyectos tiene que ver con la reconstrucción de templos y con la formación de futuros sacerdotes. Un ejemplo de ellos es el monasterio de Tibrit, cedido a los misioneros oblatos, que de iglesia lo convirtieron en fábrica de plásticos durante el comunismo y que ahora, gracias a todos ustedes, está reconstruyéndose de nuevo. Pero no solo se invierte en edificios, sino, como decía Nieves, también en personas. Nuestra fundación ofrece asistencia material, psicológica y espiritual a familias que sufren las consecuencias de la guerra, ya sea por haber perdido a seres queridos o por haber tenido que marcharse como refugiados. Pero además, para Ayuda a la Iglesia Necesitada es fundamental la formación de sacerdotes, religiosas, seminaristas e incluso laicos, a través de material catequético como este que tengo en las manos. Con estas hojas parroquiales, el movimiento Luz y Vida, esencial para la misión en este momento en Ucrania, ofrece a las familias la posibilidad de conocer el Evangelio y vivir aún mejor su fe. Bueno, Nieves, rápidamente, ¿cuál es el futuro que le espera a este país, a Ucrania? El futuro que le espera también dependerá un poco de lo que queramos ayudarles, porque es fundamental la ayuda nuestra para ellos. No solo la material, sino que tenemos que estar rezando muchísimo por estos cristianos, por este país, y necesita nuestro apoyo económico y espiritual.
Pues muchas gracias, claro que sí. Aquí no nos olvidamos, aunque sea un país, Ucrania, del que conocemos muy poco. Muchas gracias. A vosotros. Nieves, porque, bueno, pues que desde luego es un país el que, como decimos, está muy silenciado, pero en este programa, en Ayuda a la Iglesia Necesitada, no los vamos a olvidar. Bueno, nos vamos a tener que ir, pero nos vamos a ir despidiéndonos desde la llanura de Nínive, desde los países, los pueblecitos, disculpen, de la llanura de Nínive, donde hasta hace poco habían sido ocupados por el Estado Islámico, por el Daesh. Bueno, pues como todos ustedes saben, y aquí se los hemos ido contando poco a poco, Ayuda a la Iglesia Necesitada va a trabajar para la reconstrucción, para la vuelta de los cristianos a la llanura de Nínive. El mes pasado, en torno al mes de junio, mayo, tuvo lugar la celebración del olivo, en el que nuestra fundación entregó un olivo a cientos de cristianos que quieren volver a la reconstrucción de sus casas en Bartella, en Caramblés, en Magdala. Bueno, pues desde aquel día estamos trabajando para la reconstrucción y se lo iremos contando poco a poco. Estos cristianos que quieren volver a Mosul, que quieren volver a Nínive, les mandan un saludo y nosotros también. Hasta la semana que viene, amigos. بجهود الكنيسة وجهود المنظمات اللي ساعدتنا ومنها منظمة اللي دعمتنا في إعمار بيتنا، منظمة عون الكنيسة المتألمة. رجعت لنا الأمل إنه إحنا ممكن نرجع لمناطقنا وكنائسنا ونمارس حياتنا الطبيعية. أشكر باسمي وباسم كل العوائل اللي ساعدتنا هذه المنظمة حتى نقدر نرجع لمناطقنا ونرجع لبيوتنا ونعمرها من جديد ونبني كنيستنا ونبني هذه المدينة.